Y cuando hablamos, por ejemplo, de esta figura, la suspensión perfecta, la conocimos en tiempos de pandemia. En esos tiempos, ¿es legal, no es legal que un empleador aplique esa medida, la suspensión perfecta de labores, a sus trabajadores? Bueno, esa duda la vamos a despejar porque ya tenemos en línea a nuestro invitado, el doctor Tino Vargas Rascio. Él es abogado laboralista. Doctor Vargas, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Buenos días, Michael, buenos días, Socorro, un gusto estar con los oyentes de Radio Nacional. Encantada, nosotros más bien le agradecemos a usted que haya atendido nuestra llamada. En primer término vamos a definir, porque aunque se ha dado mucho la situación, la figura, todavía no todos conocemos necesariamente en qué consiste, qué significa esto de la suspensión perfecta en el tema laboral. Claro, la suspensión perfecta en realidad es un stand-by o una licencia sin goce de haber, que en vez de solicitarle el trabajador, le invoca al empleador cuando se da un caso fortuito o fuerza mayor, es decir, algún desastre de la naturaleza o una ley o algún hecho del hombre que impida a la empresa realizar actividades. Y tomando en cuenta que hay cargas económicas que no podría asumir la empresa en estos periodos, solicita que los contratos de trabajo se suspendan. Tanto la obligación del trabajador de prestar labor como la de la empresa de pagar una remuneración, ¿no? Pero ¿por qué el término de suspensión perfecta y no finalización del contrato, a buena cuenta despido? ¿Cuál es la diferencia? La finalización del contrato es la terminación definitiva del vínculo, del laboral, es decir, prácticamente un cese. En cambio, la suspensión es como un paro, un stand-by por un plazo máximo de 90 días que el empleador puede invocar. Lo curioso del trámite de la suspensión perfecta es que nosotros mucho lo estamos asociando a la época del COVID, pero en verdad es mucho más antigua, la norma viene mucho más atrás, ¿no? Y ha sido invocada en desastres naturales muy comunes para nosotros, como los del Niño Costero, ¿no? Inclusive justo estaba haciendo el pase a la nota de que el Perú es un país de clima variado, ¿no? Hablaba del granizo que estaba ocurriendo, ¿no? Digamos, el granizo está al extremo que causa un desastre de una empresa. Esta razón de este evento, el granizo, podría invocar una solicitud de suspensión perfecta de contratos, informando al personal ello de manera automática y se aplica la suspensión y en paralelo informa a la autoridad de trabajo para que ésta haga la verificación de si el evento catastrófico realmente es tal y de tal magnitud que amerite algo tan fuerte como suspender los contratos de trabajo. Ahora, si bien es cierto, durante ese periodo el empleador no va a percibir un ingreso, ¿afecta de alguna manera, por ejemplo, su cálculo de su tiempo laboral? Sí, porque muchos de los beneficios laborales se calculan en función al tiempo de servicio, la CTS, la gratificación, las vacaciones mismas. Cuando se da esta suspensión del contrato, también los cálculos mismos de los beneficios sociales, al no haber prestación efectiva, ¿no? Es una de las medidas más graves, o sea, antes de un despido o un cese, es una de las medidas más graves porque la relación laboral tiene un carácter alimentario, uno trabaja para poder alimentarse, vestirse, pagar deudas, entre otros, y esta obligación, esta capacidad de conseguir ingresos se suspende, pero no es tan automática. La autoridad de trabajo, tras ser informado de una invocación de una suspensión perfecta que tiene que hacerse en el día, si el empleador decide poner en conocimiento al personal y suspender los contratos de trabajo en el mismo día, tiene que informarle a la autoridad de trabajo y la autoridad tiene 6 días para verificar este hecho. Y si demuestra que en verdad la gravedad del evento no es tal como lo indica el empleador o se pudieron tomar otras medidas previas, como programar vacaciones vencidas, coordinar con los trabajadores vacaciones adelantadas, o eventualmente la suspensión no era a favor de todo el área de la empresa, toda la empresa, sino en una área en particular. Digamos, si la empresa tiene oficinas en Lima y en Arequipa, y el evento es Arequipa, pero deciden suspender los contratos en Lima, todo ello
puede dar lugar a que el Ministerio de Trabajo deje sin efecto la medida también. Y cuando transcurre el tiempo que, según nos señala, es de 90 días, ¿automáticamente reingresa el trabajador o el empleador puede decir, y acá ya no renovamos? Solo en caso que el desastre o el evento sea tal que destruya el centro de trabajo, dentro de ese mismo espacio de los 90 días, no después, el empleador podría variar la medida de suspensión perfecta a un cese colectivo. Pero tendría que, ahí sí depende, habrá que acudir al Ministerio de Trabajo para que valide ese cese, pero es factible, ¿no? Tendría que ser de tal magnitud el evento que prácticamente hubiera destruido la empresa que podría el empleador variar la medida, ¿no? O sea, tendría que ser un caso extremo. Si no se da, entonces el trabajador se reincorpora. Sí, si no se da, el trabajador se reincorpora, ¿no? Como lo hemos visto en el caso del COVID, entre otros, en la gran mayoría de casos siempre se ha dado la reincorporación, ¿no? Porque los eventos al día de hoy, ¿no? Claro. Ahora, los casos que hemos visto en la pandemia, entonces, en que luego de la suspensión perfecta vino el cese, el despido, ¿estos han ido contra el reglamento, contra la ley, estos empleadores, digo? Sí, hablar de actuar contra la ley, hay distintas figuras, ¿no? Había escenarios en los cuales los empleadores invocaban mayor gravedad de la que existía, pero también hay casos muy comunes que se invocan como suspensión perfecta y en verdad no son, ¿no? Por ejemplo, hay empleadores que al día de hoy dicen, ¿sabes qué? Hoy día no hay trabajo, así que te voy a programar vacaciones. Y eso es ilegal, ¿no? Porque también después de todo, el no prestar labor o programarme vacaciones de manera obligada, eso es ilegal. Otro escenario es, llegas 10 minutos tarde a la empresa o 15, la norma de tolerancia dice que si pasado X minutos o no te dejan entrar o te dejan entrar pero aplican el descuento de los minutos que llegaste tarde. Pero hay empleadores que al día de hoy, incluso en el sector público, que dicen, pasa pero no marques, es decir, trabaja gratis todo el día. Y ese es otro caso también de suspensión perfecta, inclusive peor, porque te obligan a trabajar y a no recibir labor. Entonces, todos estos fenómenos en los cuales se afecte siempre el carácter alimentario de la relación laboral, la retribución, o sea, el salario, la remuneración, siempre son revisados con mucha atención por la autoridad de trabajo. Claro, ahora, esta suspensión perfecta afecta directamente al cálculo de los beneficios sociales, como usted bien nos mencionaba, respecto a gratificaciones, CTS o vacaciones. Por supuesto, porque al hacerse un stand-by a la relación laboral, ya no hay ningún cálculo sobre dichos beneficios, ¿no? Y de todas maneras, la factura o el problema, claro, lo pagan un poco los trabajadores. Comprensible, en cierta medida, porque también si hay un desastre natural en que está poniendo en peligro a su propia fuente de trabajo, los trabajadores de cierta forma colaboran en darle un respiro al empleador para conseguir que él reanude labores, ¿no? Es un poco, la figura es eso, ¿no? Darle un respiro al empleador para que pueda ordenarse y finalmente pueda retomar labores, ¿no? ¿Y cuántas veces se puede dar en un año esta figura sin que deje de ser legal? Sin que tendría que haber más de un desastre justo en la misma localidad, en el centro de labores, ¿no? Es muy poco probable, ¿no? Hay muchas empresas que nunca llegan a pasar por ello, ¿no? Ajá. Ahora, el tema es, claro, como nos lo está planteando usted, no es lo que se ha visto propiamente, un desastre natural que haga que, bueno, no hay más salida, damos esta suspensión perfecta. Durante la pandemia se ha dado más de la cuenta, sabemos que nos afectó a todos y el golpe económico ha sido tremendo, pero ya como que se excedió, un buen grupo de empleadores se excedieron y empezaron a aplicar esta figura sin que la situación lo amerite. Y luego de pasar un periodo, volvía el trabajador y se le volvía a aplicar un mes después. O sea, en ese sentido es bueno saber qué es lo que dicta el reglamento para saber si nos están aplicando la medida de manera correcta o no. Antes de la pandemia, el marco legal estaba formulado por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que establece este espacio de 90 días que les comento. Pero porque la pandemia se fue prorrogando y el estado de inmovilidad por más de 90 días, es que se estableció un marco legal solo específico para invocar la suspensión perfecta
con ocasión a la COVID, que era el decreto de urgencia 029 de 2020. Este sí tuvo otros criterios adicionales, como el flujo de ingresos de la empresa, entre otros. Por eso que en este caso de la COVID sí hubo prórrogas adicionales y la solicitud tenía que ser presentada previa a la autoridad de trabajo. Pero ya no estamos en la pandemia. Ahora, al día de hoy, desastres naturales pueden ocurrir en cualquier momento. También pueden haber temas de fuerza mayor, que son acciones del hombre que no se pueden resistir o pueden ser evitados, no sé, como una norma, una ley que modifique a un régimen, por ejemplo. Por ejemplo, un caso de fuerza mayor, cuando se dan los estados de emergencia, establece que no hayan actividades de recreo de noche, discotecas, que ha habido mucho en San Juan del Lurigancho por la lucha de la violencia. Claro. Muchas de esas discotecas podrían decir, bueno, el estado de emergencia, la norma de estado de emergencia escapa a mí, entonces suspendo los contratos de trabajo, a razón de esta decisión del Estado de suspender actividades de noche. Y es factible. Ahora, la autoridad de trabajo verificará si el empleador tiene que programar vacaciones vencidas, o eventualmente ver si en realidad si el local funcionaba como restaurante de día y discoteca de noche, no cabe pues que suspenda si tenía actividades de día, ¿no? Entonces solo suspenderá para el grupo de trabajo de la noche, de la discoteca, Ahora, si de repente en mi centro de labores me han dado suspensión perfecta, puedo solicitar, de algo tengo que vivir, ¿no? Puedo solicitar a la AFP, por ejemplo, que me disponga de un dinero excepcional. Curiosamente no. Curiosamente el marco legal no permite ni disponer. Si no hubiera la ley de libre disposición de la CTS, no sería posible disponer de la CTS, ¿no? Por ejemplo, ni menos del FP. Ese es uno de los... Porque es tan excepcional, entre comillas, la norma, que no se ha creado un marco eventual para dar cierto flujo de dinero. Lo que sí se exige, como les digo, es que esta sea la última medida, ¿no?, que puede invocar el empleador, ¿no? Y como les digo, también la autoridad de trabajo tiene 6 días para verificar. 6 días es un plazo bastante corto, ¿no?, para verificar esto y pronunciarse aceptando o no la medida, ¿no? Puede ser que la rechace y exija que el empleador reembolse esos 6 días. Entonces, sí, claro, hay un cierto espacio, ¿no?, de respuesta, ¿no? Ahora, doctor, si bien es cierto lo que usted nos menciona es respecto a la suspensión de los contratos, de la accesibilidad de los trabajadores a las empresas, esto solamente figura para las empresas formales. ¿Qué pasa si de repente si trabajo en una mediana, una pequeña empresa, yo recibo por honorarios, no aplica este tema de la suspensión perfecta? No aplica, pero no aplica como a favor, sino en contra, porque al menos los que están formales tienen la certeza que vendrá la autoridad de trabajo en 6 días y verificarán si la invocación de suspensión perfecta es correcta o no, y no ser correcta exigirán al empleador que pague los salarios. Pero cuando eres informal, ¿quién te cuida? Ese es el tema. ¿Quién te garantiza de que el empleador te dice que no hay trabajo, te llama en un mes? Eso es lo común, ¿no? Y eso no es más que otra forma más de suspensión perfecta, ¿no? Si te digo no hay trabajo o he decidido parar y te regresas en un mes, no es más que lo mismo, ¿no?, pero sin protección. Claro, por eso era interesante conocer un poquito más sobre el marco normativo y cuáles son las circunstancias en las cuales una persona o una empresa podría solicitar esa suspensión perfecta de labores de sus trabajadores. Doctor, muchas gracias por este contacto y gracias por orientarnos debidamente respecto a esta figura legal. Que tenga un buen fin de semana. Sí, muchas gracias, Socorro, Michael, y a todos los oyentes. Y la idea final es ver que esta es una medida excepcional. Cuando viene un empleador y te digo, no te voy a llamar en un mes, y tienes un contrato vigente, hay que entender que eso no es una facultad del empleador, sino es simplemente una medida excepcional y que no es así de fácil o de gratis poder invocarlo, ¿no? Esa es la idea fuerza que todos debemos llevarnos, ¿no? Claro que sí. El doctor Dino Vargas Rasquio, abogado laboralista, nos estuvo acompañando el día de hoy. Muchas gracias, doctor.